Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Bellos días, gratas tardes y sublimes noches para ustedes, oyentes de La Voz de las Estrellas y quienes nos escuchan siempre en nuestros podcasts en diferido a través de Mixcloud o de YouTube. Yo soy Laura Valle realizando para ustedes Morada Noticias en nuestro episodio del lunes 20 de abril de 2020. Estamos acá para contarles las noticias más importantes de Antioquia, Colombia, el mundo y por supuesto nuestra ciudad amada Medellín. Comienzo actualizándoles el estado de la COVID-19 o el nuevo coronavirus en Colombia. En este momento tenemos 3.792 casos, 179 personas que han muerto y 711 personas recuperadas. En Antioquia, 352 contagiados y 2 muertes más. En Medellín falleció un hombre de 67 años que tenía serios antecedentes médicos y también en Bello una mujer de 88 años. Esto da un total de 3 personas que han perdido la vida en el departamento a causa de esta enfermedad. En la emisión de hoy de Morada Noticias, respecto al departamento, la Secretaría de las Mujeres de Antioquia abrió el programa Hogares de Protección con el objetivo de brindar un servicio de acogida temporal, acompañamiento psicosocial, atención jurídica y protección en emergencia a las mujeres víctimas de violencia de género o de su grupo familiar en esta cuarentena. Las mujeres podrán ser acogidas por un término de 3 meses, 90 días prorrogables y también sus hijas e hijos menores de edad. Esta información, por ser de interés ciudadano para todas nuestras oyentes, se las ampliaremos en la emisión de hoy. El pasado viernes en la madrugada el Teatro Popular de Medellín fue víctima de un robo en sus instalaciones en las que hurtaron algunos reflectores del escenario, instrumentos musicales, 2 grabadoras, ventiladores de pared por un valor cercano al 1.450.000 pesos. Hablamos con su director y también les daremos actualizaciones de qué pasó con el robo de equipos de la Biblioteca Pública Piloto en Campo Valdés y cómo fueron recuperados por las autoridades. También la alcaldía de la ciudad anunció la programación para la conmemoración de la Semana del Libro y el Idioma que comienza hoy el 20 de abril e irá hasta el próximo viernes 25 de abril con cerca de 30 eventos entre charlas, talleres, lecturas virtuales. Entérense hoy en Morada Noticias. También estrenamos una sección, ya pasamos de perfilar a esas personas héroes y heroínas del coronavirus y ahora vamos a seguir con la veeduría que siempre nos ha caracterizado, con ese análisis de poder. Por eso invitamos a un grupo de ciudadanos activos, expertos de la academia, también de las organizaciones sociales, para que nos ayudaran a analizar quiénes son esas personas que están en el gabinete municipal, quiénes son los elegidos del alcalde para ayudarlo a gobernar y si son suficientemente técnicos o no, o qué tan políticos son para estar en su cargo. En fin, hoy comenzaremos a barajar la mano que tiene el alcalde. También vuelve Ana María Betancourt con su cápsula de historia de las pandemias y para la segunda parte de nuestro programa los editores de Ciudad nos prepararon una entrevista a José Guarnizo, quien era periodista de la revista Semana y nos cuenta la importante transformación que está sufriendo este medio de comunicación y cómo esto perjudica incluso la libertad de prensa. Y al final de la emisión, nuestra conversación de cine, recomendados de pelis para que vean en esta cuarentena. Comienzo la emisión de hoy contándoles a los oyentes que el presidente Iván Duque dio a conocer el viernes el decálogo de lo que sería el aislamiento preventivo obligatorio, pero también colaborativo e inteligente, con el que se retomaría la vida productiva, pero no la vida social en esta emergencia que enfrentamos por COVID-19. Hasta el 30 de mayo, los niños de los colegios, los jóvenes de las universidades deben estar en su casa. No se abren ni colegios, ni jardines, ni tampoco instituciones de educación superior. Por supuesto, también tienen que guardar cuarentena los mayores de 70 años hasta finales de mayo. Las personas que se hacen vulnerables al virus, que tengan defensas bajas, que tengan patologías como la diabetes o la hipertensión, deben guardar también cuarentena. Se mantiene el cierre de fronteras, los vuelos nacionales todavía no se activan y no se pueden reabrir eventos públicos, ni discotecas, ni bares. El presidente habló de un término de 18 meses. Tratar de hacer todo el teletrabajo posible,
que las empresas que lo puedan hacer, por favor, lo implementen. También los protocolos en materia de distanciamiento de todos los sectores económicos deben seguir, como el uso del tapabocas. Es necesario trabajar de la mano con las autoridades locales para la protección del transporte público, porque va a haber aglomeración y ahí puede haber un foco de contagio. Y definitivamente el distanciamiento social debe persistir. Afuera los gimnasios, afuera las misas, las eucaristías, por ejemplo, de una población que es mayormente católica. Mejor dicho, ya llevo un buen tiempo hablando para ustedes oyentes. Le doy la palabra a mis compañeros Juan Pablo Pineda y Yurani Alzate, quienes desde sus casas nos dan el concepto de estas 10 claves que emitió ya la Presidencia de la República para después del 27 de abril, que termina el segundo periodo de cuarentena preventiva obligatoria en Colombia. Primero que todo, buenas tardes, Lau, buenas tardes para mi equipo de trabajo, que ya los extraño muchísimo, y para todos los que nos sintonizan por la 1290 AM, y también un saludo muy especial para aquellos que nos escuchan a través de nuestros podcasts. Frente a este tema, Laura, en realidad me da mucho temor, porque hay algunas personas que sí en ese momento están relajadas, sabiendo que hay pues una cuarentena obligatoria con la situación, y de pronto al ver que ya no va a haber pues un comparendo por salir y estar como sin nada en la calle, se van a relajar más sin pensar en que este virus es real y es fatal. En lo personal, tengo mucho miedo. Yo vivo pues algo retirada de mi lugar de estudio y de mi lugar de trabajo. Tengo que pasar 1 hora y media aproximadamente montada en transporte público. Entonces estoy como muy paranoica con la situación, muy temerosa. Además porque mi mamá tiene una enfermedad inmunológica y bueno, como ya lo hemos dicho, perdón, puede que yo, que estoy sana, sea capaz de vencer el virus, ¿cierto? Pero está mi mamá con su enfermedad, con EPOC, están mis sobrinos. Pues no sé cómo van a ser las autoridades, pero considero que se necesita que se siga exigiendo mucho para evitar muertes, para evitar muchos contagiados y para evitar sobre todo que el sistema de salud colapse. Lau, con el saludo para vos, para Juanjo, para Yurani, para el equipo de casa, para todos los que nos escuchan por la voz de las estrellas, para todos los chicos de la ciudad, para mi amigo, para cualquier persona que en este momento esté conectado con nosotros, un saludo muy especial. Yo sobre ese decálogo pues tengo una visión, como decirlo, ambivalente. Me parece correcto que se esté tratando de reactivar más o menos el país como se pueda, pero me preocupa, y es que si con restricciones fuertes o supuestamente fuertes como las que hemos tenido, hay mucha gente que sale, no porque necesita hacerlo del día a día, sino porque pues qué pereza quedarse en la casa y a mí la norma me importa un carajo y me la paso por el forro. Pues cómo será esto con una poca libertad que pueda haber ahora con este aislamiento inteligente. Interesante que los colegios pues se mantengan sin poder abrir, que las personas mayores y las personas que tienen defensas bajas deban quedarse en las casas. Eso a mí me hace pensar un poquito en lo personal. Interesante también pues lo del aislamiento social, que es duro, pero toca hacerlo, que no haya eventos masivos. Esas son cosas importantes. El problema es que nosotros somos colombianos y a nosotros pues la normatividad y lo que nos piden que hagamos no nos importa y nunca respondemos a eso. Entonces yo creo que también hay que hacer un trabajo pedagógico fuerte para decirle a la gente: tenga cuidado, que es que usted se puede morir. O sea, es curioso y a la larga un poco triste que un virus que se puede matar simplemente con jabón lavándose las manos, pues nos mata con muchísima facilidad a nosotros. Entonces, sí creo que hay que tener bastante cuidado. Yo personalmente sí creo que hay que tener un poco de manejo de fuerza, obviamente con el funcionamiento correcto del Estado, pero sí pienso que va a ser importante un poco de acciones restrictivas en algunos momentos. Por lo pronto, nosotros les seguimos diciendo que si tienen la oportunidad de negociar jornadas de teletrabajos y pueden teleestudiar unos días más después del fin de este segundo periodo de cuarentena, pues lo hagan.
Continuando con otros temas, ¿cuál es ese salvavidas que la administración departamental le lanzó a las mujeres antioqueñas Yurani y Alzate? La Secretaría de las Mujeres de Antioquia abrió el programa Hogares de Protección con el objetivo de brindar un servicio de acogida temporal, acompañamiento biopsicosocial, atención jurídica y protección de emergencia a las mujeres víctimas de violencia de género o de su grupo familiar. Serán acogidas durante 3 meses, es decir, 90 días prorrogables, según el caso, con sus hijas e hijos menores de edad, personas del grupo familiar en condición de discapacidad o de dependencia de la mujer protegida, sin importar la edad. Al respecto, Natalia Velázquez Osorio, secretaria de las Mujeres de Antioquia, estableció que desde el momento que la mujer víctima de violencia solicite ayuda o sea remitida por alguna entidad del municipio, se realizará el análisis de valoración y riesgo de la usuaria, se verifican los requisitos de ingreso y el estudio sociofamiliar. Seguidamente será trasladada desde su municipio de residencia y se procederá a iniciar la atención psicojurídica y social y se le dará la bienvenida e inducción al programa para que conozca la normatividad, sus deberes y derechos. Los hogares de protección son una iniciativa de la línea Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia, cuyo objetivo es brindar un servicio de acogida temporal, acompañamiento biopsicosocial, atención jurídica y de protección de emergencia a las mujeres víctimas de violencias de género y su grupo familiar en caso de ser necesario. El alcance es para todas las 9 subregiones, exceptuando al municipio de Medellín, que ya cuenta con un mecanismo propio que se llama Hogares de Acogida. Vale la pena señalar que Serfami, el aliado que acompaña esta implementación en Medellín, será el nuestro también por toda su experticia y trayectoria en estos procesos. Vamos a contar con 20 hogares de acogida temporal. La estadía de las mujeres durará 3 meses, 90 días que pueden ser prorrogables, en donde les haremos el acompañamiento que ya les mencioné en esas distintas esferas. También es importante señalar que esto no existía en el departamento. Contaremos entonces con familias como entornos protectores, que son modelos de convivencia, tienen formación en equidad de género y que son meticulosamente seleccionadas para que puedan acompañar a las mujeres en todo este proceso de restablecimiento de derechos, obviamente en compañía de un equipo de expertos interdisciplinares en trabajo social, derecho y psicología. Así es pues que esta es una de nuestras grandes apuestas, tanto para la protección de la vida de las mujeres como para hacerle frente a la emergencia COVID-19 que sin lugar a duda ha aumentado los casos de violencia contra las mujeres. También les queremos contar que la Red Nacional de Mujeres lanzó una aplicación móvil llamada Ellas, la cual permite que las mujeres colombianas puedan conocer en qué casos o situaciones están siendo víctimas de violencia sexual, psicológica, intrafamiliar, económica o política. Además, les indica a dónde deben acudir para iniciar un proceso de denuncia y cuáles son las obligaciones específicas que cada entidad tiene con las mujeres víctimas de violencia. Así que desde Morada Noticias las invitamos a que por medio de Google Play Store o App Store descarguen Ellas y conozcan las rutas de atención en caso de ser víctimas de algún tipo de las violencias que les mencionamos. Ya en temas más locales, actualizaciones de lo que ha pasado con el sector cultural en Medellín, específicamente con el Teatro Popular y la Biblioteca Pública Piloto. Juan Pablo Pineda. El pasado viernes en la madrugada, el Teatro Popular de Medellín fue víctima de un robo en sus instalaciones, en el que le hurtaron unos reflectores del escenario, instrumentos musicales, 2 grabadoras y unos ventiladores de pared por un valor cercano a 1.450.000 pesos. Hablamos con Iván Zapata, director del teatro, quien nos expresó que se mantiene la preocupación por posibles nuevos robos en la sede, debido a que ésta se va a mantener cerrada aún por algún tiempo. Esto fue lo que nos dijo. Entonces nuestras sedes van a estar por mucho tiempo cerradas, son sedes con estructuras organizativas débiles por presupuesto, pues no nos podemos dar el lujo de tener un vigilante permanente en el teatro. Entonces lo que solicitamos inclusive a la alcaldía fue que si nos pudieran facilitar que la policía pudiera hacer rondas más continuas por los establecimientos artísticos y culturales de la ciudad. No deja de ser un temor ante la situación que estamos de confinamiento, el desespero de la gente, la inseguridad que se está dando, motivo también del hambre que está acosando a la gente, la abstinencia.
Entonces eso hace que se vuelvan estos sitios comerciales más inseguros todavía. Sobre la interacción con la alcaldía de Medellín, indicó que la secretaria de Cultura los llamó, por lo que le enviaron la información de las sedes de los diferentes teatros de Medellín y esta misma se le envió también a la policía para que se hagan inspecciones más seguidas. Igualmente, Zapata nos dijo que entre el gremio han conversado sobre la situación y que afortunadamente a ninguna otra agremiación, corporación o establecimiento teatral la han afectado los robos hasta este momento. Le preguntamos también por la situación del Teatro Popular y nos contó que vive en un momento complicado, pero que hasta este instante no se han suspendido ningún contrato y se están buscando recursos. Estamos en una situación difícil. Nosotros el TPM tiene una planta de personal de 19 personas, de los cuales hay unos que están por contrato de prestación de servicios y hay 8 que están por contrato de prestación a término indefinido, y estamos en este momento tratando de garantizar el ingreso de todas las personas. No hemos salido de nadie, no le hemos suspendido el contrato a nadie. Estamos haciendo los mayores esfuerzos con recursos que nos alcanzan ahora hasta el 30 de abril, o sea, hasta este mes, y ya el mes de mayo pues buscar préstamos, lo que sea, pero nuestra idea es que al personal que tenemos, que es muy querido, muy antiguo con nosotros, pues tenerlo. Sabemos que de una u otra manera tenemos que contribuir a esta crisis social que hay, y el TPM hará todo lo posible por permanecer y fuera de eso mantener a su personal artístico y administrativo. Por otra parte, también en noticias de hurto en el sector cultural, la policía devolvió unos elementos que recuperó del robo que sufrió la biblioteca de Campo Valdés, entre ellos unos computadores, portátiles, tablets y un televisor que se habían robado varias semanas atrás. Sobre estos elementos recuperados, Shirley Milena Zuluaga, directora de la Biblioteca Pública Piloto, manifestó lo siguiente. Para nosotros representa una invitación, como lo dice el general, a que como ciudadanos nos unamos todos en esa campaña que la Biblioteca Pública Piloto hizo frente a esta situación para cuidar los bienes públicos, para que juntos, ciudadanos, policía, instituciones, mantengamos todos estos lugares cuidados, y en este momento pues que no estamos haciendo toda la programación en esos lugares, pero sí en las redes sociales, nos mantengamos en contacto. Estos lugares le dan a las comunidades la posibilidad de acceder a los libros, pero también a historias y a otras formas de aprender. Y además de lo que nos cuenta Juan Pablo, también nos preparamos para vivir el primer día del idioma, creo que en muchos años, y no es que todos, en cuarentena. ¿Qué va a hacer la alcaldía? Porque por estos días se vivía uno de los eventos más importantes con los que iniciaban los eventos del libro de cada año, Días del Libro. Juan Pablo, ¿qué va a pasar esta vez con la conmemoración del Día del Libro y el Idioma? La alcaldía de Medellín anunció la programación para la conmemoración de la Semana del Libro y del Idioma, que comenzará hoy 20 de abril e irá hasta el próximo viernes 25 de abril, con cerca de 30 eventos entre charlas, talleres y lecturas virtuales. Sobre esto se refirió Sebastián Trujillo, subsecretario de Bibliotecas, Lectura y Patrimonio de la Secretaría de Cultura. Y quiero invitarlos para que del 20 al 25 de abril se sumen a toda la programación que tenemos preparada para la Semana del Libro y el Idioma. Tendremos toda la programación de forma virtual para que ustedes no tengan que salir de sus casas. www.bibliotecasmedellin.gov.com. El evento contará con la participación de artistas, académicos, investigadores, ilustradores y escritores de diversa índole que se sumarán a la programación para llevar espacios de cultura y de lenguaje a los ciudadanos de Medellín durante estos días de cuarentena. Entre algunas de las actividades que habrá tendremos charlas del lenguaje y cómo este puede crear culturas, también una el día de mañana sobre las mujeres escritoras y una charla en la que los diferentes directores y directoras de las fiestas del libro del país hablarán sobre los retos para estos eventos y para el gremio en el segundo semestre del año una vez pasada la contingencia actual. En nuestra cuenta de Twitter les vamos a dejar la programación completa para que accedan y se enteren de todas las actividades que pueden realizar esta semana. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora con sus 60 minutos. Ayer, domingo 19 de abril de 2020, se presentó un homicidio en la Comuna 4, Aranjuez, en el barrio Moravia, de
una persona entre 55 y 60 años que su cuerpo no ha sido identificado. Por otro lado, el pasado sábado 18 de abril no se presentaron homicidios en Medellín, pero el viernes 17 de abril de 2020 también perdió la vida un hombre no identificado entre 40 y 45 años en el barrio Belén, en la comuna 16 Belén. Le pedimos a las autoridades que por favor encuentren los nombres de estas víctimas para poder contar su historia, para que no se queden en un solo número, pues en lo que va del año hemos perdido a 103 personas, 103 seres amados que nos harán falta, y en este noticiero procuramos decir los nombres de todos. Y por supuesto decir también que extrañamos especialmente a uno, Miguel Ángel Marín Arango, nuestro Migue. Por él y por las otras 102 personas que han perdido la vida en lo que va del 2020, dedicamos un minuto de vida. Morada Noticias quiere destapar las cartas que la alcaldía tiene boca abajo. Barajemos y veamos qué hay detrás de la elección del gabinete municipal. Estamos estrenando cortina con la voz de la bellísima Nati León, a quien le mandamos un saludo porque también podcastea con nosotros en estos días de cuarentena. Y estrenamos esta sección. De hoy en adelante, en distintos episodios de Morada Noticias, les presentaremos qué opinan ciudadanos expertos, directores y exdirectores de organizaciones sociales, de veedurías ciudadanas y en general ciudadanos activos, académicos, sobre el gabinete municipal. También con un análisis que estamos haciendo desde Morada Noticias para un nuevo ejercicio de predicción parecido al del tarot electoral del año pasado. Lo que intentaremos esta vez es revelar qué hay detrás de cada nombre de secretarios de despacho, directores de entes descentralizados y, en fin, todas esas personas que Daniel Quintero, nuestro alcalde, escogió para cogobernar. Si están suficientemente capacitados, qué les podemos exigir. En fin, sin más preámbulos, les presento a nuestro entrevistado de hoy. La voz que vamos a escuchar a continuación es Rafael Aubad López. Él fue rector de la Universidad de Antioquia, exdirector del Parque Explora y también de ProAntioquia, Fundación para el Desarrollo del Departamento, que guió durante 15 años. Lo invitamos a conversar en Morada Noticias sobre las capacidades del gabinete municipal y analizar, por supuesto, los liderazgos con los que contamos para enfrentar esta crisis del coronavirus en la ciudad. Bueno, yo creo que el mundo nos está cambiando en todo sentido, incluso para evaluar la gestión pública, porque antes se solía evaluar con los parámetros de dónde viene la gente, qué ha hecho, qué capacidades tiene como personas al respecto. En este momento pasa a ser muy fundamental es el despliegue de esa historia, el despliegue de esas capacidades, en un momento en que no hay tiempos para tomarse unos espacios mayores respecto a las decisiones públicas que hay que tomar para que esta ciudad no vuelva a entrar en la desesperanza, porque nos aumentan las desigualdades, nos aumenta el desempleo, se quiebran nuestros pequeños y medianos empresarios, aumenta la inseguridad, por supuesto, aumenta la mendicidad. Los temas a los cuales nos abocamos son explosivos. Entonces, el juicio que seguramente vamos a hacer los ciudadanos no solamente del gabinete, sino de los líderes empresariales, de los líderes sociales, de los líderes políticos, que tanto son capaces de construir una ruta, y una ruta bien gestionada y una ruta con niveles de continuidad, con niveles de metas, con niveles de gestión muy exigentes,
para la situación que estamos viviendo y sobre todo para los efectos que puede tener la situación si no la gestionamos adecuadamente. Entonces yo llamo la atención de que el alcalde, que ha hecho un símil de nuestra situación como una situación de guerra, y ha sido muy insistente, es una situación de guerra, el alcalde va a tener que asumir un liderazgo que permita o que garantice que ese gabinete sí lo vamos a ver en toda su plenitud frente a los retos de futuro. Yo creo que hay muchas personas muy competentes que vienen con una tradición importante, la gente de juventud, la gente de mujeres, la gente de cultura. La Secretaría de Educación viene a trabajar en la Secretaría de Educación mucho tiempo, donde efectivamente en sectores que son cruciales hay que darles mucho más importancia, que esas personas sí desplieguen ese liderazgo. Ya no es el momento de solamente el alcalde es el que decide todo, el alcalde es el que marca los rumbos, sino que tiene que marcarlos mucho más colectivamente con ese gabinete. Pero ante todo, pienso yo que llegó el momento de construir de manera más amplia, con muchos más sectores que están en el territorio, que conocen el territorio, que actúan en el territorio en beneficio de la ciudad. Y me estoy refiriendo a muchos colectivos, me estoy refiriendo a muchas ONGs, me estoy refiriendo a muchas fundaciones, me estoy refiriendo a instituciones que congregan los empresarios como la Cámara, como ProAntioquia. Me estoy refiriendo muy especialmente a las cajas de compensación de familiar, que pueden jugar un rol esencial. Me estoy refiriendo a la iglesia misma. Yo creo que hay muchos elementos de la iglesia en el territorio que son importantes, y casi que utilizando pues esa expresión del alcalde, tendría que conformar casi que un gabinete de guerra, no solamente con sus mejores secretarios, con los secretarios más cerca de lo que debe ocurrir en los sectores y en los territorios, sino con todas estas capacidades de la ciudad. O sea, este es el momento de hablar no de simplemente de la alcaldía, sino hablar de la ciudad, de las capacidades de la ciudad. Y yo creo que al final del año seguramente estaremos evaluando el gabinete en general, porque efectivamente fue capaz de convocar, de articular, de liderar hacia que efectivamente esta ciudad no pierda, ojalá gane en muchos sentidos, no pierda como consecuencias de esta situación, y no haber visorado colectivamente los efectos perversos que puede tener la misma. También le preguntamos por qué los ciudadanos deberían estar atentos a los nombramientos de gabinete y qué deben exigir de esos nombramientos, qué debería ser normal y qué no. Yo creo primero que la gente pues debe votar con más conciencia por planes de gobierno que sí efectivamente le correspondan con las necesidades de la ciudad. Cada vez se debe mejorar pues nuestra cultura de no votar por simplemente promesas, sino votar porque efectivamente las cosas que necesita la ciudad sí se correspondan con lo que los que quieren legítimamente llegar a la alcaldía sí consideren sus planes de gobierno. Ahí el conocimiento de la ciudad a través de movimientos como el de Medellín Cómo Vamos, a través de la historia de las veedurías ciudadanas, a través de planteamientos incluso sectoriales, como lo de Primera Infancia, que hay un movimiento muy importante de instituciones que han venido trabajando y que tienen una visión de lo que pasa, se va volviendo un elemento que deberíamos consultar mucho más los ciudadanos cuando tratamos de dar nuestra confianza a un mandatario. Eso en primer lugar. Y segundo lugar, yo creo que la ciudad debe como interiorizar mucho más el conocimiento mismo sobre la ciudad, la información sobre la ciudad, porque uno se sorprende mucho que a veces cuando tenemos que actuar con evidencia sobre la ciudad, de pronto se nos olvide la historia y los acumulados de sistemas de información, de conocimiento que la ciudad ha construido, y a veces como que estuviéramos empezando de cero. Entonces, construir sobre lo construido, que la mayoría de los alcaldes suelen formular, pues suena acertado, responderse mucho con lo que se gestiona la ciudad. Y yo siento que no estamos valorando suficientemente el conocimiento de la ciudad, quizá por la premura y la angustia que tenemos de resolver los problemas, pero debíamos tener, como se tienen pues asimilando los temas de guerra, debíamos tener como un gabinete de inteligencia, otra parte dedicada a la inteligencia, que está permanentemente sacando lo que conocemos de la ciudad, monitoreando los efectos que tienen las decisiones, haciéndole seguimiento. Entonces yo creo que tenemos que meterle mucha capacidad institucional y mucha inteligencia en estos momentos para ayudar al desarrollo de la ciudad como un asunto de todos y no simplemente un asunto de la alcaldía de turno. El periodismo es una fotografía de la realidad, es registro, es memoria. En Morada Noticias hacemos historia.
Llegado a este punto, el ciego cronista, cansado de describir tanta miseria y tanto dolor, dejaría caer sobre la mesa el punzón metálico, buscaría con mano trémula el mendrugo de pan duro que había dejado a un lado mientras cumplía con sus obligaciones de escribano. Pero no lo encontraría porque otro ciego, de tanto, le puede valer el olfato para esta necesidad, se lo había robado. Entonces, renegando de su gesto fraternal, del abnegado impulso que lo había traído a este lado, decidió el ciego cronista que lo mejor, si aún estaba a tiempo, era volver a la tercera sala al lado izquierdo, donde al menos, por mucho que se le revuelva el espíritu de santa indignación ante la injusticia de aquellos malvados, no pasará hambre. De esto realmente se trata. Cada vez que los encargados de ir a buscar comida vuelven a las salas con lo poco que les fue entregado, estallan furiosas las protestas. Hay siempre alguien que propone una acción colectiva organizada, una masiva manifestación, presentando como argumento en su apoyo las tantas veces comprobada fuerza expansiva del número, sublimada en la afirmación dialéctica de que las voluntades en general, apenas adicionables unas a otras, también son muy capaces, en ciertas circunstancias, de multiplicarse entre sí hasta el infinito. No obstante, los ánimos se calmaban pronto, bastaba con que alguien más prudente, con la simple y objetiva intención de ponderar las ventajas y los riesgos de la acción propuesta, recordase a los entusiastas los efectos mortales que suelen tener las pistolas. Quienes vayan delante saben lo que les espera, decían. En cuanto a los de atrás, lo mejor es no imaginar qué sucederá en el caso, bastante probable, de que nos asustemos al primer disparo. Seremos más los que moriremos aplastados que a tiros. Una extraña enfermedad que se expande rápidamente y deja ciegas a las personas, pero no hablo de una ceguera negra, donde parece que se estuviera flotando en la oscuridad. Es una ceguera blanca, muy luminosa, que hace que toda la población de una ciudad permanezca en cuarentena, en la que se enfrentan unos con otros para sobrevivir a cualquier precio. Esta es la idea central de Ensayo sobre la ceguera, obra célebre del escritor portugués José Saramago, y la lectura que hice hace un momento. Algo más de un mes aislados como medida para frenar un virus que parece que no va a tener fin, y han pasado miles de cosas. Algunas personas han estado tranquilas en sus casas, escuchando y viendo las noticias y como si no hubiera pasado nada, haciendo como si esto no fuera con ellos. Otros, por el contrario, han renunciado a su existencia. En las ciudades se han hecho donatones y se han tratado de hacer hasta conciertos desde el aire, sin contar que la gran mayoría de habitantes están padeciendo hambre y las fuerzas se están desvaneciendo. En las cárceles el hacinamiento y ahora el coronavirus son la razón de motines. Y los niños, algunos también hacinados, así como en las cárceles, ya no saben qué hacer. Cifras del DANE indican que hay algo más de 15.4 millones de menores de 18 años en el país que están confinados, y buena parte de las familias colombianas no tienen espacios amplios, iluminados, con cierto acceso al aire natural, ni recursos tecnológicos para afrontar la cuarentena. Es que definitivamente no todos estamos en el mismo barco. En Ensayo sobre la ceguera, Saramago relató cómo la escalada de pánico consigue que el orden social y político se desmorone en tiempo récord y la ley del más fuerte gobierne. Espero que en definitiva eso no nos pase, aunque los hechos y la actualidad nos han mostrado otras cosas. Y bueno, no todo ha sido tampoco tan oscuro. Se han dado avances científicos, incluso hoy podemos decir que hay una colombiana en búsqueda de una vacuna. Se trata de María del Pilar Lemos, PhD en inmunología, que hace parte del equipo que evaluará las posibles vacunas contra el nuevo coronavirus, que según el último reporte publicado en la revista Nature, actualmente hay 115 candidatas a vacunas y 5 de estas se han movido recientemente a lo que se conoce como evaluación clínica. Podríamos decir que ha pasado un mes y estamos avanzando paso a paso
Y si bien no podemos salir como en Alemania, Francia e Israel, que comienzan a hacer planes para retornar a la normalidad, pues lo que se llama normalidad no, pero sí en los próximos días con salidas progresivas. Y tal vez no podamos hacer esto, pero debemos unir fuerzas, sumar ganas para que esto no sea igual, sino mejor, sino que se convierta después del coronavirus en lo que necesitamos. Reportó para Morada Noticias Ana María Betancur Jaramillo. Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation y la Fundación Confiar. Pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. Bueno, señores, hoy es 20 de abril de 2020 y eso quiere decir que ayer fue 19 de abril, una fecha importante para la historia de Colombia, una historia que no conocemos suficientemente desglosadita y que es importante. Juan José Velázquez Solarte en la magia de la edición de este podcast. Muy buen inicio de semana para todos, lunes 20 de abril y estamos celebrando la Semana Mundial de la Inmunización, proclamada desde 2012 por la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de promover la vacunación y buscar erradicar enfermedades mortales. Interesante que todo esto está pasando justo al tiempo de esta emergencia sanitaria. Esto es Morada Noticias y aquí comienzan estos datos para combatir al poder. Acá en Morada sabemos que esta cuarentena nos tiene estresados a todos, pues el encierro es muy bravo y que la gente solo nos habla de coronavirus es bien cansón. A todos se nos altera un poquito los nervios y por eso queremos cambiar de tema. Si yo les pregunto qué es el movimiento 19 de abril, seguro que muchos de ustedes muchachos van a quedar con la cara desencajada pensando un rato en algún desfile o una fiesta bien rara, pero no, nada de eso. Entonces se las pongo más fácil. Seguro se han escuchado sobre el M19. Nada, ya la cosa cambia, ¿sí o qué? Bueno, pasamos de pensar en una fiesta bien underground a hablar de una guerrilla que fue bien, pero bien underground. El M19, donde estuvieron Petro, Antonio Navarro e incluso un par de amigos de Uribe hoy en día, como Ebert Bustamante, nació en 1974, pero sus inicios reales se dieron ayer hace 50 años, solo 50 añitos. Nada, la cosa fue así. El 19 de abril de 1970, Misael Pastrana, el papá de Andrés Pastrana, ese grandísimo presidente que nos clavó el 2 por 1000, que terminó siendo 4 por 1000 y que era temporal pero se volvió para siempre, ganó las elecciones contra el general Rojas Pinilla. ¿No saben quién es Rojas Pinilla? Bueno, un repaso rápido. Se supone que él es el único dictador que ha tenido este país, aunque eso es bien discutible. Bueno, Rojas Pinilla, que también es abuelo de Samuel Moreno, el exalcalde de Bogotá, son datos y hay que darlos, trajo la televisión al país y con él inició el voto femenino. Además fue el que quitó del poder a Laureano Gómez, prócer conservador de la patria, y para que se hagan una idea, el Álvaro Uribe desde entonces. El caso es que Pastrana papá ganó las elecciones con fraude, al parecer, y desde el movimiento político que apoyaba al general, la ANAPO, comenzaron a gestarse unas voces de inconformidad muy fuertes. Entonces, en enero de 1974 y luego de una curiosa campaña publicitaria en periódicos, aparece el M19, robándose la espada de Simón Bolívar. Luego se roban las armas de un cantón militar en Bogotá, se toman la embajada de la República Dominicana y ya sabemos todo lo que pasó con el Palacio de Justicia en 1985. El M19 fue una guerrilla curiosa porque su fuerte estaba más en las ciudades que en el campo y sus reivindicaciones no eran tanto campesinas y obreras sino sociales en general y políticas de frente. Ellos fueron una de las primeras guerrillas que entregaron las armas luego de un proceso de negociación con el gobierno de Virgilio Barco en marzo de 1990. ¿Alguno de ustedes conoce a Virgilio Barco? Bueno, del M19 toca decir dos cosas. Lamentablemente nos dejaron el flagelo del secuestro con fines lucrativos, lo que es una canallada imperdonable.
Pero también hay que reconocer que fueron un grupo clave en la creación de nuestra actual constitución. Incluso Antonio Navarro fue uno de los 3 constituyentes que proclamó nuestra Carta Magna en 1991. Hoy, 50 años después de que Pastrana Papá hiciera la vieja confiable de las elecciones en el país, tenemos una historia curiosa gracias a una guerrilla que se mercadeaba muy bien. Estos datos nos ayudan a entender un poquito más esa palabra tan fuerte que es decirle a alguien guerrillero, porque los guerrilleros, digamos entre sí, por decirlo así, quienes fueron guerrilleros de las FARC, quienes son guerrilleros del ELN y quienes fueron también guerrilleros del M-19 y que ahora son desmovilizados, como Antonio Navarro Wolf, que mencionaba Juan José en sus datos, son diferentes, un tipo de insurgencia diferente, y entender esos matices es muy importante a la hora de, digamos, categorizarlos a todos en un mismo saco, porque debemos destacar la diferencia entre Gustavo Petro, desmovilizado del M-19, y por otro lado, por ejemplo, Timochenko, que es desmovilizado de las FARC, como por otro lado, alias Jesús Santrich, que sigue siendo guerrillero disidente. Juan Pablo. Lau, bueno, no, a mí me toca discrepar con vos en que Santrich es un guerrillero disidente. No, Santrich ya no es un guerrillero, Santrich es un delincuente común y punto, ¿cierto? Ser guerrillero tiene otras connotaciones pese a todo el discurso que se le ha creado, porque ser guerrillero es una forma de subvertir, sí, claro, de manera violenta en muchos casos, cometiendo acciones criminales y acciones terroristas en muchos casos. Todo eso totalmente condenable, pero a la larga el sentido de los guerrilleros y de los subversivos tiene que ver con lo que significa precisamente esa palabra, subvertir, que es como alterar el estado actual, cambiarlo por algo completamente diferente. Sobre el M-19 sabemos muchas cosas, no sé los adolescentes de hoy en día que tanto sepan, ¿no? Los que fuimos adolescentes hace 10 años, pues algo sabíamos del M-19 porque se hablaba todavía mucho, digamos que era una época un poco más reciente, pese a que ya se habían terminado muchos años atrás, y nos tocaron, sabemos que cometieron los actos del Palacio de Justicia, sabemos absolutamente muchas cosas del M-19 y lo importante que han sido para la historia colombiana y política en los últimos 30 años, importante, y decir importante así algún sector de la política colombiana se moleste, pero pues así como Álvaro Uribe Vélez es el político más importante de Colombia en los últimos 50 años, a mí que no me gusta Álvaro Uribe no tengo problema en aceptarlo, porque Uribe es el más importante. Creo que también el M-19 es la guerrilla más importante del país en los últimos 40, 50 años, no en términos de sus acciones, sino de lo que terminaron implicando después, ¿cierto? O sea, hicieron parte de la constituyente del 91, que creó la normatividad que tenemos hoy en día y cambia las formas de hacer política. Gustavo Petro pudo llegar a la Cámara de Representantes en los años 90 precisamente por esas negociaciones que hubo con el M-19, y el M-19 generó también partidos políticos fuertes durante los últimos 30 años y curiosamente muchas de las instancias democráticas que tenemos, en parte también el M-19 ayudó a plantearlas en el Congreso. Entonces hay que entender, en eso sí estoy de acuerdo con el ahora concejal Alfredo Ramos, marica, hay que leer historia, pues así de sencillo. Sí, Juanpa, totalmente de acuerdo con vos, además de que yo personalmente quiero resaltar mucho en ese caso el protagonismo político de ese movimiento que fue decisivo en la constituyente del 91, en la cual se consagraron los mecanismos democráticos, derechos y garantías que antes no existían y que además configuró un nuevo mapa político que cambió la anterior hegemonía liberal conservadora. Además, también es súper importante resaltar que durante los 30 años posteriores al acuerdo de paz que se firmó con esta guerrilla, personas del M-19 han tenido destacados liderazgos, proyectos políticos de la izquierda y en el ámbito democrático, de los cuales han hecho parte junto con otros sectores aliados, casos como el Polo Democrático, el Partido Alianza Verde y el Movimiento Colombia Humana.
pero también tengo que decir que las personas que se someten a estos procesos de paz o los grupos tienen que afrontar expresiones de estigmatización, persecución y casos graves de violaciones de derechos humanos. Todo esto como resultado de su decisión y protagonismo, en todo lo que implica construir paz. Y quiero contarles a los oyentes por qué decidimos hacer estos datos, porque creo que esa precisión que me hacía Juan Pablo ahorita es muy importante. No es lo mismo un guerrillero o un insurgente que un terrorista o alguien que definitivamente usa la criminalidad para obtener beneficios personales. Por eso cuando la guerrilla de las FARC se puso al nivel del terrorismo, completamente justificado por supuesto ese discurso, también perdió un poco de la connotación política que debería manejar la opinión pública en este momento de lo que es una guerrilla, cuál es la diferencia con las bandas criminales, por ejemplo, y por qué si se plantea uno o el gobierno se plantea negociar con uno y con otro no, pero es un debate que seguiremos dando en estas ondas sonoras. Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia. Sento nell'aria quegli odori di un tempo, sento nell'aria raggi di un sole spento, volano via pensieri e parole come rondini in cerca di una nuova stagione. Che quei confini sono sempre più vuoti, attraverso ai nostri cuori ricordo i nostri giorni migliori. Sento nell'aria, cerco spiegazioni ma mi trovo solo vuoti. Sento nell'aria che riempie in silenzio oggi il nostro tormento. Sento nell'aria che questo è il nostro momento, oggi è un tempo disperso. Sento nell'aria, ora il tempo che passa, non penso a ciò che resta. Dentro al buio di questa amara verità, dammi la forza per riavere la mia volontà, per non ricadere e non pensare che tutto questo doveva capitare. Sento nell'aria, cerco spiegazioni ma mi trovo solo vuoti. Sento nell'aria che riempie il silenzio oggi è il nostro tormento. Sento nell'aria che questo è il nostro momento, oggi è un tempo disperso. Sento nell'aria, ora il tempo che passa, non penso a ciò che resta. This is my mind. All of this is my mind. All of this is my mind. All of this is my. Cerco spiegazioni ma mi trovo solo vuoti. Sento nell'aria che riempie il silenzio oggi è il nostro tormento. Sento nell'aria che questo è il nostro momento, oggi è un tempo disperso. Sento nell'aria, ora il tempo che passa, non penso a ciò che resta. Nuestra canción del día de hoy fue Sento en el área de Nutra Nuggers.
Están escuchando Morada Noticias, la voz pandémica que les informa de la manera más parchada todos estos sucesos que tienen que ver con el COVID-19, pero también que les da ese contenido alternativo para que esta pandemia pues pase muchísimo mejor. En el episodio de hoy, de este lunes 20 de abril de 2020, por supuesto les actualizamos la situación actual del coronavirus en Colombia. Les contamos que es posible que después de este 27 de abril se pase a un estado de cuarentena inteligente. ¿Y esto qué implica? También ese salvavidas que la Secretaría de las Mujeres de Antioquia le lanza a las mujeres que pueden ser víctimas de violencia de género o de su grupo familiar, que la Secretaría podrá acogerlas durante 3 meses, 90 días prorrogables a ellas y a sus hijos e hijas. También les contamos lo que pasó en la madrugada del viernes en el Teatro Popular de Medellín, que fueron víctimas de robo, y también ese robo que se dio en Campo Valdés a los equipos de la Biblioteca Pública Piloto, que posteriormente fueron recuperados por las autoridades. Y hablando de bibliotecas, este Día del Idioma y la Semana del Libro se conmemorarán en la ciudad de manera virtual. Esta celebración comienza hoy 20 de abril e irá hasta el próximo viernes con cerca de 30 eventos entre charlas, talleres y lecturas virtuales. Para que se unan, pueden volver a escuchar la información que les dimos en esta emisión o consultarla a través de @Morada Noticias. Hoy empezamos también una sección especial, análisis del gabinete municipal y todos esos nombres que escogió el alcalde para cogobernar Medellín. También la cápsula y las historias de Ana María Betancur sobre el arte y las pandemias. Y a continuación viene una entrevista preparada por los editores de Ciudad a José Guarnizo, periodista con alta trayectoria, recién salido de la revista Semana. Él nos da un panorama de lo que está pasando con la transformación de este medio de comunicación. Recuerden que estas y más historias las pueden encontrar en nuestro canal de podcast, mixcloud.com/Morada Estéreo, y seguirnos también a través de @Morada Noticias. El pasado jueves 2 de abril tuvimos una clase con los editores de Ciudad en la que estuvo como invitado José Guarnizo. En esta hablamos acerca de su artículo en la revista Semana, Dimar, el crimen al que quisieron echarle tierra, y nos comentó cómo fue el proceso de investigación. Y yo lo que me concentré en el primer capítulo era como tratar de demostrar judicialmente que sí había sido una ejecución extrajudicial y que el ministro Botero había incurrido en varias mentiras. Entonces yo lo primero que dije, no, yo quiero reconstruir la película completa, haciendo entrevistas y demás, estudiando incluso la geografía del Catatumbo. Luego, en base a su experiencia, le preguntamos cómo hace un periodista para no caer en el amarillismo, que es el que normalmente vende y la gente suele consumir, y seguir contando las historias de una manera objetiva que también se disfrute. Yo creo que el panorama, si alguien decide como estudiar o dedicarse a este oficio, yo creo que hay que tener claro que esto es como una especie de servicio social, que esto no es, o sea, si uno estudia periodismo porque quiere ser un gran escritor o porque quiere ser famoso, pues yo pienso que por ahí no es. Hay otras profesiones que pueden llevar a esos caminos. Hay que tener vocación de servicio. Y vocación de servicio es saber que contar una historia tiene unos efectos. Tiene unos efectos en las otras personas. Cuando hay una injusticia, uno puede mostrar esa historia, a lo mejor mostrar que hubo una injusticia, pero para eso pues hay que tratar de llegar al fondo de la historia, ¿no? Porque a un periodista no le pueden exigir que encuentre la verdad, porque la verdad es un concepto muy inacible, digámoslo así, pero sí lo tienen que obligar, y uno está obligado a intentar buscar la verdad, a intentar encontrar la verdad por todos los medios posibles. Entonces, a ver, uno en el panorama laboral, uno se encuentra con muchas cosas. Uno se encuentra con editores mediocres, con editores que te piden solamente, no, mira, hazme 2 párrafos y ya. Uno se encuentra con eso, pero esa es la realidad. Lo que pasa es que uno tiene que saber para dónde va. Después de eso también se dio una conversación muy interesante acerca de los despidos y cambios que se han realizado últimamente en la revista Semana. En específico, hablamos sobre el despido de Daniel Coronel y la renuncia de Daniel Samper. La revista Semana desde hace un tiempo viene dando como un viraje, y ese viraje coincide con el momento en que entra a la empresa periodística un nuevo accionista. Ese nuevo accionista se llama Gabriel Gilinski
Gabriel Gilinski es un banquero, y ahí apenas llega él a comprar el 50% de la revista, empiezan a haber unos cambios. Esos cambios tienen que ver con la llegada de unos periodistas y la salida de otros, ¿no? Entonces llegó Salud Hernández, llegó Vicky Dávila con un equipo grande para un canal digital, y luego viene, pues cuando apenas iba a iniciar como esta crisis de coronavirus, pues me despidieron a mí, despidieron al director de Arcadia, a la editora general de Arcadia, y luego vino Daniel Coronel. Y yo creo, me parece a mí que, por ejemplo, a mí lo que me dijeron es que la empresa tenía una crisis económica con lo del coronavirus y que no podían sostener el contrato. Entonces, pero yo lo que veo es que es difícil de creer que la revista tenga en este momento un problema de respaldo de capital cuando pues, el 50% es pues, de uno de los banqueros, digamos, más importantes en Colombia, ¿no? Luego, el problema de semana no es de una crisis económica. El negocio se ha ido cambiando porque pues esto hay que sostener empleados, el tema de la publicidad ha bajado un montón, en fin, pero creo que el tema de semana es como un viraje, como lo decía al principio. Entonces, yo sé, porque pues, estuve en la revista cuando se habló de eso, la revista pretende ahora triplicar el número de visitas, es como triplicar el tráfico, y están haciendo una apuesta por triplicar el tráfico a costa de crear productos televisivos con periodistas como Salud, como Vicky, y esa es una apuesta, y es una apuesta en la que ya no caben otros periodistas, como en mi caso, ¿no? Que pues no trabajamos tanto por el tráfico, sino que tenemos otras apuestas de hacer un periodismo que se demora un poco más, que quiere como llegar al fondo de las cosas. Entonces la revista contrató a un periodista argentino que trabaja en Infobae porque él va a ser la cabeza de semana.com, y entonces contrataron periodistas para Breaking News, que es información un poco más rápida, y todo esto es por un modelo al que le quieren apostar, y es un modelo que, es decir, digamos, no, claro, yo creo que no soy un periodista interesante para ellos cuando lo que están buscando es tráfico, ¿no? Entonces creo que es una apuesta que está haciendo la revista, y yo creo que es evidente, o sea, eso no es un secreto para nadie, eso tampoco es un tema como misterioso, ¿no? Es una apuesta decidida que están haciendo a partir de la entrada de pues, un accionista nuevo. Finalmente, hablando acerca del periodismo que quiere adoptar la revista Semana con la llegada de este nuevo accionista, y también un poco sobre los periodistas que han sugerido no estudiar esta profesión, nos surgió la duda de qué piensa José Guarnizo, si es recomendable o no para él estudiar periodismo en estos tiempos, y qué tan importante es el periodismo independiente, incluso qué es el periodismo independiente para él. La formación de un periodista crítico es demorada, se demora mucho, y cada uno vive un proceso personal y demás. Entonces yo creo que en este momento yo sí le recomendaría a la gente que estudiara periodismo, y obviamente esto va a cambiar. Esto va a cambiar en términos de que pues, las prácticas, en términos de el tipo de medio en el que uno trabaja, en el que uno publica, pues ya no es lo mismo de antes. Son otras plataformas, digámoslo así. Pero los criterios periodísticos, la búsqueda de la verdad, querer hacer periodismo independiente, que no esté velado por intereses políticos ni económicos, pues ha estado ahí desde que se inventó el periodismo. La conversación concluyó en que hacer periodismo independiente con valores que permitan la búsqueda de la verdad y además basado en un buen hábito de lectura y escritura es de gran importancia en estos tiempos. Concluimos la emisión de hoy con más recomendados cinematográficos, conversación entre Juanpa y nuestra voz titilante pero elocuente de la radio, Felipe Palacio, y les quedamos debiendo por cuestiones de tiempo la nota de Andy. Andrés González, nuestro editor de Ciudad, que siempre nos cuenta las novedades tecnológicas, lo tendremos en el noticiero de mañana. Pipe, como todos los lunes, para mí es un placer saludarte en nuestra pequeña conversación de cine, en estos 5, 6, quizá 10 minutos a veces,
que tenemos oportunidad para adentrarnos en la conversación, en la charla, sobre una cinta que pudimos apreciar y que queremos compartirle, como siempre, a nuestros oyentes. En este caso, una película de 1966, pero voy a dejar que vos des el nombre, porque fuiste vos en una conversación simple que tuvimos un día cualquiera quien mencionó la película y se abrió la posibilidad de que la tomáramos para nuestra cápsula de cine. Entonces, por favor, dile a nuestros oyentes qué película es de la que les vamos a conversar hoy. Hola Juan y hola a todos los oyentes. Sí, para mí también es un gusto estar aquí y compartir sobre cine, hablar un ratico. Y la película que les traemos hoy es una película extrañísima de un director, Michelangelo Antonioni. Es una película ítalo-británica y está inspirada en un relato de Julio Cortázar llamado Las babas del diablo. Y bueno, no sé si querrás empezar vos diciendo algunos aspectos de la película. La verdad es que la película es un poco rara. No, más bien me voy a tomar el atrevimiento de empezar. La película es sobre un fotógrafo que un día va a un parque y toma unas fotos y resulta que descubre algo extraño en esas fotos. Y lo que pasa es que una de las personas a las que fotografió, una mujer, va y le insiste mucho por el rollo de la fotografía, por el rollo de la cámara. Eso es básicamente de lo que trata la película. Pipe, a mí me alegra mucho que digas que es una película extraña, porque creo que esa es la gran sensación con la que quedamos ambos una vez terminamos de verla. Y recuerda que lo conversamos y nos preguntamos mutuamente qué habíamos visto, de qué trataba realmente esa película. Porque ella no es muy clara, ¿cierto? La película se vuelve ligeramente confusa cuando la vas viendo y tú no entiendes realmente qué es lo que está pasando con ese personaje, más allá de que hay unos hechos que son claros, que es lo que estás diciendo, ¿no? Que toma unas fotografías, revela ese rollo, que la mujer le pida con tanta insistencia el rollo, él le genera una curiosidad, revela las fotos y cree ver algo, que creo que ahí es donde está el punto importante, en el asunto de que nunca él está seguro de que vio y que nosotros como espectadores nunca, jamás estamos seguros de que vio. Y el juego que hace Antonioni es precisamente con ese hecho, con el elemento que une la vista y la realidad. Y en ese sentido me parece muy potente cómo empieza la película y cómo termina la película. Termina cerrando un círculo muy interesante de una forma metafóricamente muy bella. No sé si recordarás con qué empieza la película y con qué termina. Claro que me acuerdo, con los mimos. Y ese juego entre la realidad y la ficción me parece interesante, pero a mí me gustaría hacer una anotación. Recordad que él ve claramente y la película se encarga de que nosotros lo veamos o de creer que o no sé si caemos en esa red. Y la película se encarga de mostrarnos que él vio el asesinato en ese momento, el asesino y el asesinado, y que estaba ahí. Y en cierta medida no sé si la paranoia de la muchacha lo corrobora. La escena de los mismos me parece una escena muy, muy interesante al final, cuando coge la pelota y la arroja y todo parece absolutamente coordinado. Y pues digo coger la pelota, es que en realidad no hay una pelota, es como un artificio. Pero ¿cómo enlazarías vos eso con la fotografía? Con la fotografía en general, no con la fotografía que toma, sino con el acto de fotografía. Si tienes razón en esa cosa de que a veces los límites entre la realidad y la ficción son interesantes. Quizá por ahí podemos encontrarle cauce a la película. Y sí, pues ahí como curioso, uno sabe, uno lo ha experimentado más que todo aquí en esta cuarentena, cuando tiene sueño y empieza a cuando recién levantado creer que lo soñado a veces pudo haber sido posible y a veces no termina de delinearse la realidad a la cual uno acaba de llegar. Pipe, sí, vamos a volver a lo de los mismos, pero ahorita, para que nosotros también terminemos con eso. Y lo que me propones de la fotografía va muy en el sentido de lo que expresé anteriormente, y es de qué vimos o qué queremos ver. Pues él claramente es un fotógrafo de modas, y un fotógrafo a la larga también es un compositor de realidades, es un compositor de imágenes. La foto es una composición. En ese caso, muchas veces un fotógrafo crea realidades, y su vista está entrenada para crear realidades. Antonioni juega con eso, juega con que precisamente una persona que crea realidades, pues después de tomar ciertas fotografías se crea una realidad, porque es que mira que cuando estamos en la escena de él revelando las fotos y ampliándolas para poder encontrar el supuesto cuerpo, dentro de las fotos nunca hay un cuerpo real, lo que se ve es una ampliación tan grande que se pigmenta la imagen. Entonces podríamos sospechar, pero nunca hay una certificación de un cuerpo, que es lo que me parece bonito. Y un ejemplo grande de la composición es cuando él está tomando la fotografía de las modelos
ellos, eso es más o menos al principio de la película, que no sé si recuerdas, él las para en una perspectiva a lo largo con unos cuadros detrás, unas telas creo, no recuerdo exactamente qué es, para que queden en diagonal, para que haya profundidad de campo. Él compone ahí toda una imagen, pone una escena y termina componiendo una realidad de algo que su fotografía va a indicar después, que pese a que es de moda, pues eso también genera unas realidades. Entonces en ese caso creo yo que es una mirada muy bella del director, y a la larga también creo que es un juego con el cine, sino que es que esto crea realidades, la composición artística crea realidades. Me hiciste caer en cuenta de algo. Si bien difiero de cómo vas desarrollando la idea, porque creo que no, este tipo no es simplemente un fotógrafo de modas. Mira que la primera vez que se nos muestra que es saliendo de, creo que un lugar de reclusión, ¿no? Y tomando fotos ahí. Y él después las revela. Digamos, se dedica a fotografiar eso, pero después a fotografiar a muchachas con sus vestidos y eso. Pero después como que se toma el tiempo para otras cosas. Y mira, pues que eso es lo que hace en el parque. Y vos me llevaste a pensar lo siguiente respecto a lo de los mimos. Y es, este tipo se mantiene en la ficción. Empezamos en la ficción, están los mimos. La película nos quiere mostrar eso. Sin embargo, él va tocando de vez en cuando la realidad, pero hay un punto en el que toca fuertemente la realidad y es donde quizá esa realidad estuvo a punto de arrebatarle el valor, que sería la fotografía, y que inclusive cuestiona ciertas conductas, porque tiene una conducta muy desdeñosa hacia las mujeres. Y después hay un retorno a la ficción. ¿Cómo es el retorno a la ficción? El notar lo que los mimos están haciendo, coger la pelota, lanzárselas y ya después encontrarse con que tiene que volver a su vida. Tienes razón, y también fotografía otras cosas. Creo que no es un centro de reclusión, sino una fábrica. Sin embargo, su trabajo principal sí es ser fotógrafo de modas. Ahora, me hiciste pensar, sobre todo cuando dices que podría perder la fotografía, y es muy bello, y se complementa eso con la imagen, con la escena, perdón, cuando realmente él se va de la casa, regresa, y las fotografías no están. Eso es potente, eso es poderoso. Y bueno, vamos a lo de los mimos, porque lo de los mimos a mí me parece absolutamente precioso. Y creo que podemos discrepar, pero yo en ese sentido sí lo siento, un juego del autor de decirnos cómo podemos entrar en la realidad y en la ficción y combinarlas y ver cosas que no vemos, hacerlas reales. Y posiblemente no haya problema en eso. Precisamente cuando él coge la pelota, se está adaptando a entender que algo que no es puede ser. Y quizá en ese momento, entonces, él no estuvo tan equivocado cuando vio lo que vio. Por eso me parece muy bello y por eso me parece muy fuerte que la película empiece con los mimos, porque tranquilamente pudo haber empezado con él, pero al empezar con los mimos, Antonioni nos está diciendo algo. Pipe, sabes pues que el tiempo es corto, un comentario pequeño para que cerres, con la invitación claramente a los oyentes a que vean la película, y contarles también que estamos creando un podcast diferente, un espacio un poco más extendido para poder tener conversaciones mucho más fluidas, incluso para poder interactuar con ellos. Es muy interesante esa anotación que hace. Eso que decís de que con ese detallito de los mimos, Antonioni nos está diciendo algo, y es que cada elemento de la película tiene su razón de ser, y la película fácilmente podría prescindir de ese objeto, pero preguntémonos, una película como Blow Up podía prescindir del elemento de los mimos. Y para los oyentes, sí, estamos pensando en algo un poco más amplio, un podcast sobre cine, que esperemos que sea un espacio muy fructífero también, como para no dejar simplemente con un simple comentario de 10 minutos, sino para conversar un poquito más a fondo. Se busca, se vende, se truequea. Lo conectamos con otros para resolver lo que necesite. Les recordamos a los oyentes que nuestro aliado editorial Universo Centro está buscando muchos lectores virtuales para que este contenido alternativo que narra las mejores historias de ciudad llegue cada vez a más personas. El número 114 del periódico salió de manera virtual y se pueden dar la pasadita por su tienda.universocentro.com para suscribirse, ya sea por un mes, por 3 meses o por todo el año, ayudando también de esta manera al periodismo independiente. Y también, si quieren ayudar al sector teatral que está pasando por un momento delicado en esta cuarentena, diversos teatros de Medellín están unificados en www.colectivocompanio.com. Ahí hay un SOS teatral para ayudar a diversos colectivos en Medellín.
Gracias por escuchar Morada Noticias, por compartir nuestro contenido y contarles a sus allegados, amigos y familiares que existimos y somos una fuente de información distinta, alternativa e independiente para conocer lo que está pasando en Medellín. Y mañana nos vemos y nos escuchamos con más historias y más noticias. Feliz tarde para todos. Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada.